Vamos a ir comenzando con el tema de hoy. Ahí me comunicaron la fecha de los parciales, con lo cual tendríamos la clase de hoy y una clase más, lo cual es realmente para ver la materia muy velozmente, pero bueno, vamos a tratar de dar las cosas principales. Hoy vamos a hablar de situación jurídica y relación jurídica subjetiva. No recuerdo bien en qué bolilla está, pero es uno de los temas que siempre son parte de las preguntas del examen. Nosotros partimos de que cuando hablamos del término derecho lo hacemos en dos sentidos. Uno, sentido objetivo, es decir, el conjunto de reglas que organizan una sociedad. Y otro en sentido subjetivo. El derecho en sentido subjetivo es el poder que tiene una persona, un sujeto, sobre otra persona o sobre una cosa. Ahí aparece este equilibrio que se da entonces en lo que nosotros denominamos la relación jurídica subjetiva, es decir, el vínculo entre dos personas, entre dos sujetos de derecho, que en el plano del derecho privado se llamarán deudor y acreedor. En el plano de nuestro derecho administrativo generarán situaciones especiales. Por eso este punto se llama relación jurídica y situación jurídica subjetiva. La relación es el vínculo y la situación jurídica subjetiva es el estatus. Es decir, ¿de qué soy titular? ¿Cuál es mi prerrogativa frente al otro cuando hago valer esa relación de derecho administrativo que tengo? La relación de derecho administrativo es la que nosotros estudiamos, que es básicamente la relación entre un ciudadano, un particular, un sujeto, y la administración pública. Esa relación puede ser también interorgánica o interadministrativa. Es interorgánica cuando se da entre distintos órganos de la administración pública. Es interadministrativa cuando se da entre distintas administraciones o entre distintas personas jurídicas administrativas. Es decir, interorgánica sería una relación que se da entre ministerios, por ejemplo. Interadministrativa es cuando esa relación se da entre entidades que tienen personería jurídica propia. Un ministerio y una universidad nacional, por ejemplo, un ministerio y una provincia, un ente autárquico y un ministerio, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que la administración en sus relaciones tiene siempre prerrogativas que impone unilateralmente, porque la administración pública tiene la representación del interés general o del bienestar de la comunidad. Por eso tiene esas prerrogativas que nosotros vamos a ver más desarrolladas cuando veamos los contratos administrativos. Las situaciones jurídicas del ciudadano o del administrado pueden ser de carácter pasivo o de carácter activo. Depende si el ciudadano tiene que soportar una potestad de la administración o si el ciudadano se planta con una prerrogativa frente a la administración. Que esas son las situaciones de carácter activo o situaciones de poder que le vamos a llamar. Por favor, si hay algo que no queda claro, interrúpanme, me escriben o conectan los micrófonos. Cuando el administrado soporta una potestad de la administración pública, dentro de la relación jurídica entre el ciudadano y la administración, la situación jurídica del ciudadano nos va a decir que el administrado o el ciudadano o el vecino o el sujeto soporta sujeciones
soporta deberes y soporta obligaciones administrativas. Las sujeciones son sometimientos a las potestades administrativas generales. Es decir, tenemos que desarrollar una conducta que se acorde a las normas generales que nos han sido impuestas. Es decir, respetar las normas de tránsito, respetar el reglamento de cursada en la facultad, atenernos a las ordenanzas del Consejo Académico en la facultad. Esas son todas las sujeciones. Nos sometemos a la potestad administrativa. Nos colocamos el barbijo cuando salimos. No abrimos los comercios de determinada índole como los gimnasios y los natatorios. Son sometimientos a potestades de la administración. Después tenemos los deberes, que nacen de una norma general, nacen de una potestad, pero se aplican por un acto administrativo. Es decir, cuando un acto administrativo nos indica a nosotros que tenemos que cumplir con un deber cívico. Por ejemplo, nos notifican que tenemos que cerrar un comercio que expende alcohol un día de actividad electoral. O nos indican que tenemos que ser autoridad de mesa en una elección, por ejemplo. Y después tenemos las obligaciones, que surgen de una relación jurídica intersubjetiva. Es decir, que surgen de mi vinculación, son bilaterales, surgen de esa relación o de ese vínculo jurídico entre sujetos. Es decir, existen porque nacen de un contrato, de un acuerdo de voluntades, o de un hecho al cual la ley le otorga consecuencias iguales a aquellas que se darían si surgieran de un contrato. Me estoy refiriendo a la teoría de los cuasi contratos administrativos, que vamos a ver el martes que viene rápidamente, que se lo voy pidiendo que si pueden ir viendo algo, lo vean, los cuasi contratos administrativos. Pero normalmente las obligaciones surgen de los contratos administrativos. Es decir, las partes se ponen de acuerdo para realizar prestaciones recíprocas. Es decir, bueno, lo que vamos a ver en los contratos la clase que viene también. Es decir, yo me obligo a suministrar al Estado determinada prestación, mantenimiento de un camino, mantenimiento de una autopista, mantenimiento de una autovía o lo que sea, y el Estado a cambio me permite obtener el cobro de un peaje o me paga por el trabajo realizado. Yo construyo un edificio para el Estado me lo paga y yo se lo entrego construido. Así que estas son las situaciones jurídicas de carácter pasivo que debe soportar el administrado. No ingresemos a nuestro léxico administrativista el término carga, porque la carga es más de tipo procesalista. Ustedes vieron que se dice, por ejemplo, ser autoridad de mesa es una carga pública. No, ser autoridad de mesa es un deber administrativo. La carga pública es otra cosa, es distinto al deber. Se impone el interés propio generalmente, su incumplimiento no es ilícito y no es ejecutable por la administración o por un tercero, como si es ejecutable un deber administrativo o una obligación administrativa. Ahora vamos a ver las situaciones de poder de carácter activo, o sea, cuando el Estado se planta cuando el ciudadano se planta frente al Estado haciendo valer una prerrogativa propia. Tiene que ver esto básicamente con la legitimación, es decir, la capacidad o aptitud de ser parte en un trámite administrativo o judicial. Es decir, yo cuándo puedo exigir administrativa o judicialmente un comportamiento al Estado. Eso es lo que nosotros llamamos la legitimación.
Y en este sentido vamos a tener 4 figuras: el derecho público subjetivo, el interés legítimo, que es el más discutido, el interés colectivo y el interés simple. Entonces, veo que entró Cirila y que entró Sol recién. Estuvimos hablando de relación jurídica y situación jurídica subjetiva, de las situaciones de carácter pasivo, cuando el ciudadano tiene que soportar una prerrogativa de la administración, y hemos visto que se trata de sujeciones, deberes y obligaciones. Ahora estamos viendo las situaciones de poder o activas para el ciudadano. Javier me pregunta, ¿eso es cuando estaría afectado un derecho nuestro? ¿Qué cosa, Javier, que no entiendo? Ah, vos decís las situaciones activas o de poder. Exactamente, cuando hay involucrado un derecho nuestro o un interés nuestro, que son los que dijimos recién: derecho subjetivo, interés legítimo, interés colectivo e interés simple. El derecho público subjetivo nace con el Estado de Derecho, nace con la Revolución Francesa, con la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando se reconocen poderes jurídicos del ciudadano, de reclamar al Estado lo que le pertenece, la propiedad, la libertad. Es un reconocimiento que el ordenamiento jurídico realiza a la persona en garantía de un bien que proporciona una utilidad directa e inmediata. Es decir, algo que yo puedo hacer valer frente al Estado. Algunos dicen facultad exclusiva y subrayen el término exclusiva, porque va a ser lo que nos va a distinguir del interés legítimo. Facultad exclusiva de exigir a la administración una acción u omisión, es decir, una conducta positiva o negativa, concreta, protegida directamente por un recurso administrativo y acción judicial ante su incumplimiento, a favor de un particular con exclusividad en el derecho. Y esto lo decimos de nuevo, exclusividad. Balbín nos va a decir que el derecho público subjetivo es el interés exclusivo y excluyente. Esto es, el interés individual y exclusivo del titular sobre el objeto. Así, el derecho de propiedad es, entre otros, un derecho subjetivo típico y claro. Nosotros usamos particularmente, yo suelo usar alguna definición y algunas distinciones de un constitucionalista como el doctor Humberto Quiroga Lavie, que nos dice que el derecho público subjetivo es una exigencia jurídica directa al poder del Estado, protegida jurídicamente al ser reconocida por el Estado para ser ejercida frente a él. Es decir, el Estado me reconoce una potestad, me reconoce un derecho, me reconoce ese derecho a exigir una conducta positiva o negativa, y me otorga las herramientas o los instrumentos para hacerlo valer. Las instituciones pueden ser de carácter positivo, de dar o hacer, de carácter negativo, no hacer o dejar hacer. Y pueden afectarse por un acto lícito o ilícito del Estado. Puede ser un acto lícito del Estado también que afecte un derecho público subjetivo mío. Es decir, el derecho a la propiedad. Es decir, un acto, una expropiación, por ejemplo, es un acto lícito del Estado, pero está afectando un derecho público subjetivo mío, y por eso existe una indemnización. Los derechos públicos subjetivos, Quiroga Lavie, a quien nos referíamos recién, los clasifica en políticos y derechos públicos subjetivos propiamente dichos. Los políticos en electorales y cívicos. Electoral es el sufragio. Es un tipo de derecho-deber. Tiene una doble categoría, es una condición sui generis. Porque el sufragio es un deber administrativo, por lo tanto está dentro de las situaciones pasivas, dentro de los sometimientos.
Me convocan a votar. Hay una sujeción a ser parte del electorado de la nación, y cuando hay elecciones cada 2 años, y se publica el padrón con la convocatoria electoral, nace el deber jurídico, el deber administrativo. Pero a su vez el sufragio es un derecho. Y es un derecho público subjetivo de carácter político electoral. Después los derechos políticos cívicos, esto no hace falta que los sepan de memoria, nosotros los decimos al efecto ilustrativo, para que ustedes tengan idea del plexo no taxativo, sino meramente enumerativo de los derechos públicos subjetivos. Adquirir la ciudadanía, no admitir la ciudadanía argentina, peticionar a las autoridades, realizar reuniones de carácter político, constituir o integrar asociaciones políticas, publicar ideas políticas sin censura previa y el adoctrinamiento político. Después están los propiamente dichos, que pueden ser activos u omisivos, de acuerdo a si hay una obligación de dar o de hacer del Estado, o si hay un no hacer o un dejar hacer del Estado. Los activos, derecho a la jurisdicción, un derecho que está protegido en el orden constitucional, pero saben que está absolutamente protegido como un derecho público subjetivo administrativo en los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha incorporado con rango constitucional. Al debido proceso legal, frente a lo cual aparece también el debido procedimiento administrativo. A obtener indemnización del Estado, que es lo que hablamos recién con la expropiación. A obtener protección diplomática del Estado. A optar salir del territorio argentino en caso de conmoción interior o ataque exterior. A que el Estado mantenga las cárceles sanas y limpias, que parece ser prácticamente una utopía. A obtener los beneficios de la seguridad social. A entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Figura que hoy un poco está en crisis, ¿no es cierto?, en el medio de la pandemia y de la cuarentena, con una normativa de emergencia que hace que no todos podamos entrar, permanecer, transitar, salir en el territorio nacional. A favor de los extranjeros, Quiroga Lavie señalaba el derecho de asilo que puede tener un extranjero en la República Argentina y el derecho a no prestar el servicio militar dentro de los 10 años de su ciudadanía, cosa que ha quedado atrás con la eliminación del servicio militar obligatorio que regía en nuestro país. Después tenemos los derechos públicos subjetivos propiamente dichos de carácter omisivo. A la libertad, como oposición a la esclavitud, a la privacidad o intimidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, a la igualdad ante la ley, igualdad de los iguales, saben que siempre decimos eso, igualdad racial ante la justicia, igualdad laboral, igualdad fiscal, igualdad de las cargas públicas o igualdad de los deberes públicos administrativos, a no sufrir confiscación de bienes, a no sufrir requisiciones, a no sufrir pena de muerte por causas políticas, a no sufrir tormentos ni azotes, a que la fortuna, vida y honor de los argentinos no queden a merced de persona alguna, artículo 29 de la Constitución, que hace a la suma del poder público y la prohibición del otorgamiento de facultades extraordinarias a ningún gobernante o ningún funcionario. A la vida, reunión, amparo, información, revolución, dice Quiroga Lavie también, y derechos no enumerados del artículo 33 de la Constitución Nacional. Ahora bien, estos son los derechos públicos subjetivos, la categoría fácil. Yo acá tengo posibilidad de reclamar administrativamente o judicialmente. El interés legítimo es una categoría distinta.
donde si bien hay una potestad o hay un bien al cual yo tengo derecho a su goce directo e inmediato, no hay una exclusividad en el derecho. Es decir, el derecho público subjetivo es exclusivo. Puedo exigirlo yo y nadie más que yo. Si no me dejan votar, el único que puede interponer un amparo electoral soy yo, no puede hacerlo otra persona por mí. En cambio, el interés legítimo es concurrente. Es un interés individual, directamente vinculado al interés público y protegido por el ordenamiento jurídico a través de tutela judicial. Es una garantía instrumental de legalidad, es decir, una garantía a favor de que se cumpla con la legalidad que está establecida a favor del administrado que se encuentra en una situación calificada frente a una normativa objetiva o un acto concreto. O sea, está garantizada por el derecho objetivo un grupo más sensible que se encuentra en esta situación calificada. Seguramente hasta acá mucho no hemos entendido porque estamos viendo básicamente la definición teórica. No encuadra el derecho subjetivo, como decimos, porque no es exclusivo, sino que es concurrente, personal y directo. Que sea personal no quiere decir que sea exclusivo. Yo lo comparto con un grupo sensible que está en una situación calificada. Vamos a ver si con la definición de Balbín ajustamos más los términos. Balbín nos dice que el interés legítimo es el interés o preferencia de corte personal y directo de un sujeto sobre un objeto determinado, pero con carácter concurrente respecto de otros sujetos. Por tanto, su exigibilidad es concurrente e inseparable del resto de los titulares. Por ejemplo, el interés de un grupo de vecinos en que el Estado construya espacios públicos. Yo pongo ejemplos más fáciles y más concretos. Es el interés del concursante en un concurso a que se respeten las normas o las reglas de un concurso. No es un derecho público subjetivo porque esa garantía de legalidad y legitimidad de ese concurso interesa y afecta directa y personalmente a todos los concursantes. Pongámosle que somos concursantes en un cargo en la facultad para cubrir una ayudantía, una titularidad o una adjuntía en una materia. Ese interés nuestro no es un derecho público subjetivo, porque nos corresponde a todo ese grupo más sensible que somos los inscriptos o los concursantes. Pero tampoco es un interés simple, que es el que tiene un ciudadano común que no está en la cuestión, que no está en el objeto determinado. Ese tiene un interés simple a que se cumpla la ley. A mí me interesa que el concurso de derecho societario sea transparente, limpio y se cumplan todas las garantías constitucionales y legales. Pero ¿quién soy yo si no me presento? Un simple ciudadano que tiene un interés simple. No tengo potestad de exigir al Estado ninguna conducta. En cambio, el titular de un interés legítimo sí tiene la potestad de exigir al Estado una actuación determinada, y esto va a estar protegido por el ordenamiento jurídico, es decir, por un recurso administrativo. La provincia ahora admite el derecho público subjetivo como el interés legítimo. A partir de la ley 12.008, con las pretensiones de la ley 12.008, queda admitido tanto el interés público, el derecho subjetivo, como el interés legítimo. Admite desde el año 94, cuando se produce el fallo Rusconi, que tiene que ver con un caso de un ciudadano vecino de la Municipalidad de La Plata contra la Municipalidad de La Plata,
donde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires modificó radicalmente su doctrina. El señor Rusconi inició una demanda judicial solicitando que la Suprema Corte, recuerden ustedes que en ese tiempo el fuero contencioso administrativo todavía no existía y se radicó ante la Corte, porque era la instancia única, exclusiva y excluyente en materia contencioso administrativa, a diferencia de hoy que tenemos los tribunales en lo contencioso administrativo. El señor Rusconi promueve una demanda ante la Corte pidiendo que declare nulas resoluciones municipales que autorizaron la ampliación de una estación de servicio, ubicada en un terreno lindero de su propiedad. La municipalidad se opone a la acción ya que considera que el actor no es titular de un derecho subjetivo que le brinde una situación jurídica individualizada, sino que tenía un mero interés. El caso llega a la Suprema Corte, quien para resolverlo se tiene que apartar de la tesis restrictiva que tenía en el caso Thomann, que determinaba que para tener legitimación activa se requería la violación de un derecho individual, no siendo suficiente el mero interés legítimo. De esta forma, la Corte admitió la apertura de la vía contenciosa administrativa para el administrado que ostente un interés legítimo. El actor accionó como vecino y si bien inviste un carácter de tercero respecto de la relación de derecho administrativo que vincula a la municipalidad y al establecimiento, denuncia la concreta afectación de su situación jurídica a la par de la violación de normas de derecho público. El fallo se fundamenta en el principio de legalidad como el pilar del Estado de Derecho, la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, que consagra como garantía de la libertad individual el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. La amplitud de la legitimación contencioso administrativa a través de la protección de los derechos difusos en el artículo 41, que había sido sancionado meses antes por la Convención Constituyente Federal, que alude a la tutela del medio ambiente y difiere al legislador los procedimientos necesarios para garantizar la asistencia de los consumidores y usuarios. Así que este es un fallo, digamos, que cambia una doctrina del tribunal a partir de la validez con rango constitucional del derecho a ser oído por el tribunal y el derecho al medio ambiente. Primera vez que la Corte o la instancia contenciosa administrativa en la provincia de Buenos Aires admite el interés legítimo. Después lo va a incorporar la ley 12.008. La Nación todavía no reconoce el interés legítimo en sede judicial. No permite llevar a sede judicial un interés legítimo. En vez de lograr la ampliación de la legitimación procesal, la figura del interés legítimo se convirtió en una válvula que cerró el acceso a la jurisdicción, es decir, en un argumento legal para imposibilitar que el ciudadano tenga acceso a la jurisdicción. En su momento se lo confundió con la mera expectativa, es decir, lo opuesto al derecho adquirido, cuando en realidad el interés legítimo y el derecho subjetivo no tienen nada que ver con la relación entre mera expectativa y derecho adquirido. La doctrina hoy está propiciando la eliminación de las diferencias con el derecho subjetivo, requiriendo solamente invocar quebranto en perjuicio de reglas de justicia distributiva ante la administración y ante la justicia. Porque la diferencia, como ustedes notarán, no está en la cosa justa, sino en la aptitud para reclamarlo judicialmente. Cuestión que es muy discutible porque, como decíamos, los tratados internacionales garantizan que todo ciudadano que tiene una contienda administrativa tenga derecho a ser oído por los tribunales, el derecho a la jurisdicción. Las leyes más recientes aceptan mayores grados de legitimación procesal. Leyes nacionales, hablamos, por ejemplo, de la Ley de Defensa del Usuario y del Consumidor 24240, que reconoce
la legitimación procesal en el consumidor o usuario, en las asociaciones de consumidores o usuarios, en la autoridad de aplicación nacional o local, en el Defensor del Pueblo y en el Ministerio Público Fiscal. La Ley General de Ambiente, que nos dice que ante un daño ambiental colectivo, tiene legitimación para recomponer el ambiente dañado el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental. Después aparece esta teoría del derecho o del interés colectivo, que ustedes saben que hasta 1994 era un interés muy discutido, porque había un interés de la comunidad, divisible o indivisible, que había que ver quién podía defenderlo, quién estaba legitimado para defenderlo en la justicia. Y algunos decían, ¿y quién va a poder defenderlo? Nadie. Algunos tribunales negaban la legitimación procesal, aduciendo que se trataba de intereses difusos, encima se les decía intereses difusos, cuando los intereses eran claros, eran de pertenencia difusa. Pero el interés era claro, no era difuso. Los tribunales de a poco fueron aceptando la legitimación para que un ciudadano se presentara en representación del colectivo, o una asociación, o lo que fuere. Y esto que parece prehistoria, sin embargo, fue hace pocos años, hace menos de 20 años, cuando todavía no se había reformado la Constitución Provincial o Nacional. Con la reforma de la Constitución Nacional y de las provinciales, la de la provincia de Buenos Aires, básicamente, en 1994, van a aparecer las protecciones a los intereses colectivos, que tienen como carácter genérico invocar un bien común, que según Greco van a tener dos elementos, un elemento normativo que le va a atribuir juridicidad y un elemento subjetivo que le va a establecer como condición que pertenezca a una cantidad indeterminada de sujetos o a todos. Un daño ambiental nos corresponde preservarlo a todos. Un derecho del usuario, consumidor, una acción de clase, a una cantidad indeterminada. La cosa es que la reforma constitucional de 1994 nos ha dejado el artículo 43, que en honor a la brevedad les dejo a ustedes la lectura y el estudio. No hace falta leerlo nuevamente cuando les queda claro y cuando es material que ustedes tienen con total accesibilidad. El dilema se nos plantea en cuáles son los derechos individuales comprendidos en los procesos colectivos. ¿Cuáles son esos derechos míos que tienen una incidencia colectiva? Porque aún en los divisibles como los indivisibles, siempre hablamos de un derecho individual de muchos. Y en esto vamos a ver dos fallos. Uno del 2009, que es el caso Alavi, con H, Alavi, donde la Corte modificó el criterio y distinguió entre las siguientes categorías en términos de legitimación de conformidad con el nuevo artículo 43. El derecho subjetivo, esto es jurisprudencia de la Corte Suprema. Esto es el interés del titular sobre bienes jurídicos individuales. Es más, en caso de pluralidad de personas se trata simplemente de obligaciones individuales con pluralidad de sujetos. Es decir, derechos divisibles no homogéneos y en su caso con búsqueda de reparaciones de daños esencialmente individuales. Primer párrafo del artículo 43. El derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos. Aquí el objeto es indivisible, pertenece a todos y no admite exclusiones.
Existe pluralidad de sujetos y por otro lado bienes colectivos, como decíamos recién, el ambiente. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles de modo alguno. Y la Corte en Alavi va a fijar una tercera categoría. El derecho de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos. El anterior era el que tenía por objeto bienes colectivos. Acá no hay bienes colectivos, hay intereses individuales, pero son homogéneos. Son de una cantidad indeterminada de personas, no de todos, de una cantidad indeterminada. Tal el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia. Derechos de usuarios y consumidores como el de los derechos de sujetos discriminados. En este caso no hay un bien colectivo, ya que afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único que provoca la lesión de todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. ¿En qué supuestos entonces los derechos individuales se transforman en derechos colectivos? Esto, por supuesto, estamos dando la estructura, el esquema. Vayan, por favor, al caso, después al fallo Alavi. Existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. La pretensión debe concentrarse en los efectos comunes. El interés individual no logra justificar en el caso y por sí solo un inicio de acciones judiciales, con lo cual podría haberse afectado el acceso a la justicia. La pretensión de Alavi puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva referidas a intereses individuales homogéneos. Existe un hecho único que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. En cuanto a los efectos de la sentencia, la Corte dijo que el verdadero sustento de la proyección superadora de la regla interpartes determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal es inherente a la propia naturaleza de la acción colectiva, en virtud de la trascendencia de los derechos que por su intermedio se intentan proteger. La Corte creó, en este caso, una acción colectiva y dio alcance general a un fallo. El máximo tribunal, y por esto la importancia de este fallo Alavi, instituyó la acción de clase, lo que nosotros conocemos como acción de clase, que seguramente han visto ustedes en derechos humanos, que permite que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen el mismo problema, sin tener que iniciar juicio. Fue una causa, en este caso, por escuchas telefónicas, en las que se analizó la inconstitucionalidad de las normas que autorizan la intervención de comunicaciones telefónicas y por Internet, de las cuales fue víctima el ciudadano Alavi, un abogado. La decisión del máximo tribunal permite que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar cada uno un juicio. Por eso estamos hablando de la acción de clase. La decisión tiene dos aspectos relevantes. Por un lado, crea la acción de clase, esto es una garantía de los derechos de dimensión colectiva. Y por el otro lado, protege la privacidad en el uso de Internet y telefonía personal frente a posibles intromisiones de organismos del Estado. El otro caso, mucho más simple, mucho más sencillo, es el caso CEPIS, con C, que es 2016. ¿Qué es CEPIS? CEPIS es una asociación de protección de los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos, en este caso de gas. La asociación actora inició un amparo contra el Ministerio de Energía de la Nación con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios y cautelarmente se suspendiera un cuadro tarifario aplicado en el gas.
Acá la clase está conformada por todo aquel usuario del servicio de gas que no contó con posibilidad de que sus intereses fueran representados previamente al aumento tarifario a través de la figura que establece la ley, que es la audiencia pública. El Estado Nacional alegaba que había habido una audiencia pública en el año 2005. Pero la justicia, la Corte, no hizo lugar a esta excepción o a esta defensa, diciendo que esa audiencia pública no tenía que ver con este último aumento de tarifas. La Cámara Federal sostuvo que las resoluciones eran nulas por no haberse convocado audiencia pública, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó, convalidó parcialmente. Nos va a decir, las asociaciones de derechos de usuarios y consumidores se encuentran legitimadas para iniciar acciones colectivas relativas a los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, lo que decíamos recién en el caso Alavi. Intereses individuales homogéneos, hay un interés económico personal, individual mío, a que me respeten la legalidad de la tarifa del gas. Pero ese interés es homogéneo con el de todos los usuarios que están en mi misma situación. Incluso de naturaleza patrimonial, en la medida en que demuestren la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad, que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes para toda la clase involucrada, y que de no reconocerse la legitimación podría comprometerse seriamente la acción de la justicia. Las resoluciones del Ministerio constituyen un acto único y a su vez la pretensión está concentrada en los efectos comunes, la necesidad de audiencia pública. Sin embargo, el recaudo de estar comprometido el acceso a la justicia no se encuentra cumplido respecto de todos los miembros del colectivo cuya representación se propone o se pretende asumir. Esto es sobre todos los usuarios del gas. Y acá la Corte dijo, en este fallo, algo bastante novedoso. El colectivo debe limitarse, achicando o acortando, o reduciendo lo que había planteado CEPIS, la asociación presentante. El colectivo debe limitarse a los usuarios residenciales, dijo la Corte, pues solo en este supuesto está comprometido el acceso a la justicia. Dijo que respecto del resto, los no residenciales, los industriales, los comerciales, etcétera, etcétera, no se ha demostrado ni resulta evidente que el ejercicio individual de la acción no aparezca plenamente posible en atención a la entidad de las cuestiones planteadas. Hizo lugar al amparo con ese alcance, en nulidad de las resoluciones por falta de audiencia pública, solo respecto de los usuarios residenciales. Acá tienen dos lindos fallos, dos interesantes fallos con relación a los intereses colectivos. Entonces, hasta ahora, derecho público, situaciones activas o de poder. Derecho público subjetivo, interés legítimo, que es un interés personal y directo, pero no exclusivo, sino concurrente. El interés colectivo, que pertenece a toda la comunidad, o a un sector importante de la comunidad, y que puede ser un interés colectivo propiamente dicho, o puede darse en intereses individuales de carácter homogéneo. Y ahora vamos a ver el último, que es el interés simple. No sin antes decir que en el año 2014 la Corte aprobó la creación de un registro universal de procesos colectivos, gratuito, de acceso libre, en el ámbito del propio tribunal, que tuvo por finalidad ordenar los amparos, porque ¿qué pasaba? En muchos casos había multiplicidad de amparos frente a un aumento del gas, por ejemplo. Entonces se interponían amparos en todo el país y tramitaban decisiones distintas en los distintos juzgados del país. Para ordenar esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó el registro de procesos colectivos, donde se deben inscribir todos los procesos colectivos, y el primero es el que previene. Se escriben ordenadamente todos los procesos colectivos, tanto los individuales
tanto los que tengan por objeto bienes colectivos como que promuevan la tutela de intereses individuales homogéneos radicados en el Poder Judicial de la Nación, cualquiera fuera la vía procesal, llámese juicio ordinario, amparo, habeas corpus, habeas data, otros, y el fuero ante el que estuviesen radicados. El tribunal por unanimidad resolvió que para la fijación de tarifa de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Se confirma la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas. La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales. Respecto de ello, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento. Se mantiene la tarifa social, se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de defensor del pueblo de la Nación, y se recuerda a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre procesos colectivos, que es esta de la que hablábamos recién. Ahora bien, vamos a la categoría más simple, la de el interés simple. Ese interés que tenía yo, por ejemplo, como simple ciudadano, de que se cubriera, siguiendo las normativas vigentes, los concursos de la Cátedra de Derecho Societario. Yo como ciudadano, no como concursante. ¿A partir de qué año? Me pregunta Vanina, ¿a partir de qué año el registro de procesos colectivos? A partir de 2014. Entonces es el derecho colectivo, el derecho simple, perdón, que surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho de peticionar a las autoridades. Yo tengo derecho a peticionar a las autoridades por lo que quiera. No me pueden negar ese derecho. A que me arreglen la lamparita de la esquina de mi casa, a que pase la cuadrilla de obras sanitarias y repare una pérdida, a pedir la puesta en valor de un espacio público, a pedir la construcción de un colegio en mi barrio. Estos son derechos o intereses simples. Es un interés común de todos los habitantes, por ejemplo, el respeto por el principio de legalidad, es decir, el interés común de todos al cumplimiento de las leyes. Los operadores citaron siempre como caso típico la conservación o preservación del medio ambiente, que puede convertirse, de acuerdo a la magnitud del reclamo o del pedido, en un interés colectivo, en un derecho colectivo. Estos intereses simples son denuncias. Yo puedo denunciar algo que no está funcionando bien. Son peticiones, son iniciativas, son sugerencias que no generan en la administración una obligación tan marcada de actuar, como si estuviéramos hablando de un interés colectivo, o un derecho público subjetivo, o un interés legítimo. Ustedes saben que acá uno se puede morir reclamando por la lamparita de la esquina, por el corte de pasto que uno pide que le intimen hacer al vecino, o por el comercio que está funcionando sin habilitación. Pero, sin embargo, no obstante, muchas veces estas denuncias que nosotros hacemos pueden generar una conducta penalmente disvaliosa, un delito penal, como un incumplimiento de deberes de funcionario público o un abuso de autoridad, que son las únicas figuras que, entiendo yo, artículo 248 y 249 del Código Penal, que pueden constreñir al funcionario a que actúe. Es decir, mire, yo le estoy pidiendo que usted actúe. Yo le pedí que usted internara a un paciente y porque usted no dispuso lo necesario para su internación, volví con el paciente a mi casa y falleció cuando podría haber salvado su vida en el hospital. Habría que ver si no hay una figura de incumplimiento de deberes del funcionario público. Lo mismo si yo señalo un ilícito de otro tipo, una malversación de caudales, un daño que yo puedo hacer en la administración pública, es decir,
o un hurto o un robo. Es decir, tal persona se robó, bueno, acá hay personas que se robaron el país, pero tal persona se robó una computadora y a mí me consta porque yo vi cuando se la llevaba a su casa y la subía a su vehículo. Y la computadora hoy no está en la dependencia. Bueno, haga la denuncia o investigue o haga un sumario. Ahí, si el funcionario no actúa ante la denuncia que yo estoy haciendo, puede tener alguna figura de complicidad o de participación primaria en el delito, ¿cierto? Yo no soy penalista, pero hay figuras de participación penal que pueden afectar a un funcionario al cual yo le estoy haciendo una denuncia y el funcionario no hace nada frente a una denuncia ante un caso de una posible conducta tipificada penalmente. Tengan presente que aquí no tenemos acciones populares. En otros países del mundo sí tienen acciones populares donde pueden reclamarse actuaciones al Estado por parte de aquellos titulares de un interés simple. Por ejemplo, yo enterarme que en un concurso de la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA, se violó un derecho de un concursante y yo puedo presentarme como actor en una acción popular. Bueno, acá esto no existe. Para culminar, vamos a hacer un cuadro desde el punto de vista clásico de la legitimación a la que nos referíamos al principio. Y en este sentido podemos sintetizar con que el titular de un derecho subjetivo puede recurrir en caso de lesiones sobre estos por vías administrativas y judiciales. En vías judiciales planteando el caso judicial. Ustedes saben que no hay intervención judicial si no hay un caso judicial. De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con cuando hay un caso federal, cuando hay un caso nacional. Caso judicial, existe por ende el proceso judicial cuando estén presentes los siguientes elementos de orden público. Que haya un derecho subjetivo, entendido como un interés exclusivo, concreto, inmediato y sustancial. Que el acto u omisión sean lesivos. Que el daño o perjuicio esté diferenciado. Que haya un nexo causal entre la conducta y el daño. El titular de intereses legítimos solo puede recurrir por vías administrativas. ¿Cuáles son las vías administrativas? Los recursos administrativos, que vamos a ver en la segunda parte. Aquellos que puedo llevar adelante, desempeñar dentro de la administración pública. Recurso de reconsideración, recurso de apelación, recurso jerárquico o recurso de alzada, que son los recursos que resuelve la misma administración. No tengo vía judicial, porque la vía judicial solo afecta a los derechos públicos subjetivos. El titular de intereses simples no puede defender esos valores por vías administrativas ni judiciales, que es lo que decíamos recién. Salvo, como decíamos, en los casos en que pueda haber una conducta penal y yo pueda intimar al funcionario a que actúe de alguna forma. Así que básicamente esta es la presentación del tema situación jurídica y relación jurídica subjetiva. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta. Bueno chicos, nos vemos entonces. El primer fallo es el ALABI, con H, ALABI. Gracias chicos y nos vemos el martes que viene. Hasta la semana que viene.